Y precisamente para hablar sobre ese tema conmemorativo muy importante en el país, siempre es importante recordar gestas como la del rescate de los rehenes en la Embajada del Japón. Estamos aquí en los estudios con el comandante Pedro Rejas, quien ha sido precisamente una de las personas que con mucho valor ingresó a esta residencia para que pueda poner fin al drama que millones de peruanos estuvimos viviendo frente a nuestra pantalla de televisión. Comandante, ¿qué tal? Pero buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por su presencia. ¿Qué recuerda usted de esa época, de esos tiempos? Nostalgia. Después de 22 años, por supuesto, vienen muchos recuerdos de aquella época. Primero, en contexto, el Perú era diferente. Tenía dos conflictos de dos movimientos que declararon una guerra al Perú. Sin embargo, hubieron decisiones políticas que hicieron que el día de hoy estemos en paz. Pero han pasado ya 22 años. ¿Hay algo que de repente a usted le ha quedado en particular, a usted como Pedro Rejas, como integrante del Comando Chavín de Huántar, le ha quedado marcada en la mente, en el recuerdo? Bueno, creo que no solamente en mí, yo creo que en toda esta generación. Generaciones que vieron postergada su vida, muchos de ellos, peruanos que piensan diferente, hoy en día están marcados. Muchos de ellos aún se encuentran en penales, pagando, por supuesto, malas decisiones. De igual manera, dentro de este conflicto, también hay hermanos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que aún continúan en algunos penales, por supuesto. Claro, que están siguiendo este proceso. Un proceso largo. ¿Se sintieron ustedes traicionados? No, creo que no, porque la guerra es así. Los movimientos, conflictos, siempre hay cosas que se pierden. Claro, pero estamos hablando, comandante, de un episodio tan nefasto en nuestro país, personas que habían sido secuestradas por este grupo terrorista, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, personas que habían sido en esos instantes puestas en un peligro total. Sus vidas estaban corriendo peligro. El gobierno había puesto mucho énfasis en ese momento de lograr el rescate de los rehenes con la mayor probabilidad posible de que no existan muertos entre los integrantes del Comando Chavín de Huántar. Sin embargo, a pesar de todo ese riesgo, terminaron luego enfrentando procesos penales. O sea, por eso le digo, ¿no se sintieron traicionados? La palabra es muy fuerte. Cada gobierno en su momento, agradecemos los pequeños y algunos pusieron mano firme, no sin desmerecer a cada uno de ellos, no pusieron abogados, lógicamente que la denuncia fue más allá, se fueron a la Corte Interamericana y estamos en un país de derecho, ¿no? Y cada institución es autónoma. Entonces nosotros respetamos, particularmente mi persona, cada poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público, cada uno ha hecho su papel irrespetuosamente. No lo comparto, pero esa es la democracia. En ese momento del ingreso a la embajada, ¿en qué pensó usted? ¿Qué tenía en la mente? Primero viene en Dios, que nos dio ese ser que somos cada uno de nosotros. La lucha por la vida siempre es constante, cuando es mayor, cuando tú la das por el prójimo, y el prójimo era la patria, darle la paz en ese momento que se necesitaba mucho. En nuestro Perú estábamos en conflicto en todos lados, generalizado. Tenía que marcar un hito. Acabamos de salir de un conflicto con Ecuador. Con Ecuador, a Dios gracias, hubo un entendimiento que permitió que hoy en día muchas generaciones no estén yendo a la frontera, y con eso hemos ganado mucho en ambos países, tanto con nuestros hermanos hoy en día de Ecuador, con Chile, pero más con Ecuador, que recién se cierra en el 95, el conflicto del CENEPA. Gracias a Dios que ese conflicto no vive en nuestra generación. Claro, ahí son épocas militares que ha logrado finalmente que esas generaciones actuales no la padezcan como sí en esos momentos. Pero el padecimiento suyo, el vía crucis, el del comandante Pedro Rejas, al momento de ingresar a la embajada, en esa voz de mando que daba ya la autorización, el permiso para que puedan botar la puerta, para que puedan trepar la pared, ¿qué sintió? ¿Qué vivió? ¿Qué pensó? Vienen muchas cosas.
Primero, tú como persona ya no eres tú, estás representando a muchas personas atrás nuestra, que es nuestros hermanos peruanos que confían plenamente en que cambiemos de esos momentos, en esa situación, en esos acontecimientos del año 97, eran otros tiempos, y se necesitaba que nuestro país se dé un punto de inflexión, y el punto de inflexión se dio en el 97, que hemos podido ver hoy en día, que estamos gozando de una paz, de una tranquilidad económica, lógicamente que no imperfecta, la democracia es así. El punto de inflexión no ha sido la captura de Abimel Guzmán. Bueno, yo creo que son momentos. Seguíamos todavía, porque los hermanos que no comparto, que piensan diferente, del MRTA, ellos fueron con un objetivo. El objetivo era que se libere a muchos de lo que estaban pagando, incluyendo su líder, Víctor Polay Campos. Ellos fueron a que se dé lo que ellos habían planificado. Y eso iba a ser catastrófico para que el Perú pueda seguir creciendo. No crecía, porque todavía estábamos en el año 95. Pero esa gesta del 97 cambia y es un punto de inflexión. Lógicamente que Abimel Guzmán en el 92 también fue un hito, pero el punto de inflexión se da particularmente, a mi pensar, en el 97. Ambos escenarios tienen a Alberto Fujimori como el presidente de ese periodo, el 97. ¿Ha sido el liderazgo de Fujimori fundamental para ello, o es que ha sido básicamente un trabajo de estrategia militar sin la injerencia política de un jefe de Estado? Cada gobierno en su momento puso su grano de arena. Empezó el doctor Alan García en el 85 al 90, dirigiendo, tratando de contrarrestar en el campo, quitarle el campo a Sendero Luminoso. Y empieza con la ronda campesinas, cuando le entrega el armamento a Huayhuaco, comandante Huayhuaco, que era conocido en Ayacucho. O sea, hizo su cuota de arena para que se pueda cambiar. Cuando entra Alberto Fujimori, encuentra un país más convulsionado y toma la decisión política de enfrentar al terrorismo, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino con el pueblo y con sus instituciones, con los organismos del Estado. Y eso contribuye a que cada uno juegue su papel, y poco a poco se le va quitando el campo, que se inicia con el doctor García en su gobierno, que no se visora mucho porque ya en los últimos años, 89, 90, entra Alberto Fujimori, ve que esa estrategia de comando conjunto le recomienda y viene la captura de Abimel Guzmán en el 92. Tiempo después se da el tema de la toma de la embajada de Japón. Fujimori también juega un rol preponderante al momento de armar la estrategia de incursión. Las decisiones políticas de nuestro gobernante es determinante para el cambio del país. ¿Él estuvo allí presente? Bueno, yo puedo hacer mención, porque he sido testigo de esta gesta del 97, fue una gesta. Lo vi dirigir directamente, iba a los entrenamientos, tengo que decirlo. Entonces él mismo, en esa época, quiero a todos mis hermanos que están mirando, antes que se construya la réplica, hoy día he visto que ha pasado la réplica, pero antes que se construya la réplica, nosotros entrenábamos en un patio. En ese entonces, Defensa Civil tenía módulos, y con esos módulos simulamos el primer piso y segundo piso, y lo tengo claro, el recuerdo que llegaba esas escaleras que suben en el aeropuerto cuando vamos a viajar, la llevaron ahí a ese patio grande. Para simular la vía de acceso a pisos superiores. No, era para que, es como si un director de cine se sube y mire todo el escenario. Ya, entonces, este director de cine que se subía en esa escalera era Alberto Fujimori. Entonces él estuvo en ese entrenamiento, miraba, porque eran momentos tensos, porque ustedes recordarán que habían plazos. Mañana, si no se negocia,
le disparamos a Tudela. Entonces nosotros vivíamos en constante sobreentrenamiento. ¿Cómo realizar un operativo, un rescate, una misión, lograr el cumplimiento de la misión? Si se hubieran dado en esos momentos, ténganlo por seguro, que el 80% de los comandos, con todo el armamento que tenían, con todo el explosivo que tenían, ténganlo por seguro que no hubiera sido un éxito. Ha sido un éxito. Las bajas hubieran sido demasiado. Si se da en ese momento, gracias a Dios que no se da el rescate en esos momentos y se gana tiempo con el equipo de negociación. Claro. Que recordarán al doctor Palermo, hay un al equipo cardenal que termina Cipriani, negociando. que juegan un papel importante para darle la paz a nuestros hermanos que eran rehenes, ¿no? La parte religiosa, creencia, nosotros los peruanos somos muy creyentes en la fe. Ahora, le pregunto algo, comandante. El éxito está dado, se le reconoce el heroísmo de esas personas, de esos comandos de Chavín de Huántar que lograron ingresar a la embajada y al César lo que es de César. Recuerdo claramente el liderazgo político que Alberto Fujimori demostraba ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, mediante las rondas de diálogo, la preparación de los comandos. Pero de un tiempo acá, ¿usted cree que ya se venció esa época de barbarie, de terrorismo en el país? ¿O usted considera que aún hay huestes que intentan volver a penetrar en la sociedad? Pero el punto de inflexión se dio. O sea, puede haber 50.000 huestes por todos lados, pero estamos aisladamente. Ya no el objetivo político que ellos tenían desterrado. Hoy en día ya aisladamente cada uno. ¿Qué tendría que pasar para que vuelvan a aglutinarse? Yo lo dudo. Es imposible. Yo creo que tenemos que ser ya prospectivos y mirar hacia adelante. Prospectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Nuestros hermanos congresistas que tengan la visión de cambiar la historia del Perú, entrar al siglo XXI, sin paz, sin perdón no hay reconciliación. El Brain, por ejemplo, para algunos es un nido aún de terroristas. Probablemente que sí, pero ya no tiene el objetivo político que determina que cambie un país. Pero aún existe Movadef, por ejemplo. Movadef, por supuesto. Que hasta hace poco estaban pidiendo la amnistía para el presidente Gonzalo. Es político ya. Claro. Es político, ya no están combatiendo con las mismas armas, porque ellos se dieron cuenta que enfrentando al pueblo no iban a lograr nada. Entonces ahora es otra estrategia, por supuesto. ¿Cuál es la otra estrategia? Políticamente. Entonces, en ese sentido... Entrar en el campo político. En ese sentido, la historia peruana tiene para usted, tiene su punto de inflexión en la liberación de los rehenes por el equipo de comando de Chavín de Huántar, los comandos de Chavín de Huántar, que lograron finalmente tener ese reconocimiento incluso a nivel internacional, como una operación militar estratégica ejemplar. Pedro, tú lo has dicho, lo dice el mundo, lo dicen todos nuestros hermanos de los países vecinos de Sudamérica, Europa, Asia, vienen constantemente a Perú y lo primero que hacen es visitar a las Fuerzas Armadas y ir a la réplica Chavín de Huántar y que le expliquen cómo fue ese operativo donde en el año 2000 con toda la tecnología, hasta 97 en el siglo, con toda la tecnología habida, con toda la cantidad de explosivos que tenían dentro, a la embajada solamente era que Serpa apriete un switch y volaba toda la embajada. O sea, se llegó a neutralizar todo esto, lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces la operación fue impecablemente una de las mejores, como tú lo has dicho, Pedro, a nivel mundial. Claro. Y cuando terminó esto, ¿qué le dijo a su familia? Gracias a Dios que lamentamos la pérdida de mi hermano Juan Valer, quien dentro del rescate, él era jefe de mi equipo, él encabeza el rescate de mi equipo. Salimos por un túnel, entonces él le había dicho a toda su familia que él iba a salir en el mundo y todo el mundo iba a ver esta gesta y iba a ser un éxito. Él lo dice, y que todo el mundo iba a ver su foto en primera plana, lo dice. Entonces era mi jefe,
al momento de salir del túnel, él cambia el orden de salida, porque él no salía primero, él era el jefe, era comandante. Nosotros, por el orden, salíamos los últimos. Pero él invierte a la hora de salir, justo cuando estamos en la cuenta, cuando nos está comandando el general William, que era el jefe de toda la patrulla tenaz. Entonces él cambia el orden y nos dice a todos nosotros: todos me siguen, nadie se queda. Tenemos poco tiempo para salir del túnel. Entonces él cambia el orden y se va primero, y sale primero. Cuando nosotros subimos, todos los comandos Chavín de Huántar teníamos armamento con silenciador. Pero sin embargo, cuando nosotros subimos y estamos ya entrando al segundo piso, nosotros escuchamos los disparos. Los disparos, aquí no dispara. Cuando en eso salen ya comenzamos a sacar los rehenes, y cuando sale el canciller Tudela, Valer se inclina para cogerlo y sacarlo de la zona de tiro, y en ese momento le cae el disparo. Esa ráfaga que sale le cae al comando Miranda. El comando Miranda se le desprende el brazo. Simultáneamente nos tiran 2 granadas que, gracias a Dios, no explotan. No explotan porque durante toda la visita que hacían en este caso, los negociadores, el ministro Palermo, el ministro de Educación, y entre otras personas, inconscientemente fueron condicionando a los que se encontraban del MRTA a que a la granada le colocaran una cinta. Entonces la granada tiene una espoleta, y lograron que por medida de seguridad le coloquen una cinta. Y esa cinta no le dio tiempo para que lo saquen a la hora que entraron nosotros. Tiran la granada, a Dios gracias, no explota. Si no, no estuviéramos ninguno de los que no me tuvieras acá. Bueno, toda una estrategia de inteligencia de por medio. Por supuesto. Que sin duda alguna no solamente se trata de la capacidad militar en cuanto a la preparación propiamente dicha, dentro de la instrucción, sino la estrategia mental que alguien pueda poner en marcha y que sea sincronizada como un reloj suizo para que esto sea un éxito. Eso hizo la inteligencia. Toda operación tiene inteligencia y dentro de un plan. Entonces fue un plan elaborado en la cual se pudo que esta misión se cumpla con éxito. Y la verdad que eso es digno de reconocer, y una vez más, yo a nombre del país, comandante Pedro Rejas, yo tengo que agradecerlo. Le hago excesivo el agradecimiento. Yo he sido en ese momento un testigo, un peruano más que veía expectante lo que estaba ocurriendo en la embajada del Japón, día y noche, el drama que veíamos los peruanos desde diciembre de un año anterior, 96, 17 de diciembre, si mal no recuerdo la fecha, si la memoria no me falla. Claro, exactamente, 17 de diciembre, una semana antes de Navidad, cuando el país entero quedó en vilo y expectante qué es lo que iba a ocurrir. Y veíamos constantemente a Alberto Fujimori liderando de manera política, con su traje militar, juntamente las negociaciones, lo mismo que la preparación de los integrantes del Comando Chavín de Huántar. Y ahora particularmente tengo el honor de tenerlo usted a mi lado y agradecerle a nombre del Perú por esa gesta. 22 años, quizá la palabra agradecimiento no son suficientes por el riesgo que han corrido ustedes, pero valga el reconocimiento del país entero por situaciones como la que hemos podido haber vivido, pero gracias a ustedes la sangre nos llegó a más. Y le agradezco. Y le agradezco además por su presencia. Gracias, Pedro. Bueno, hoy hemos tenido una ceremonia que la ha pasado antes. Agradecemos en este caso al señor presidente que ha estado con el premier por esa ceremonia, y lógicamente al presidente del Comando Conjunto, general César Astudillo, al congresista de la Comisión de Defensa, al doctor Jorge del Castillo, la doctora Luz Salgado, a la doctora del Poder Judicial, que también estuvo presente, Elvia Barrios, a los representantes de cada uno de los organismos que nos han hecho sentir
bien, ¿no? Que somos reconocidos y por supuesto a nuestra familia que ha estado junto con nosotros. Sin duda alguna. Y le agradecemos a usted una vez más su presencia y el agradecimiento a nombre de todo el país por esa gesta heroica de la cual usted ha sido parte importante. Muchísimas gracias, comandante Pedro Rejas. A usted. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por su presencia. Anoche informativa, por favor. Muchísimas gracias una vez más.